Cuando el hombre fuerte y armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Amén. Aquí nos está hablando de un hombre fuerte. Amén. Que tiene unas armas y que tiene un botín. Pero el problema no es identificar el hombre fuerte, sino que el problema para muchos es que no han identificado que hay uno más fuerte. Amén. Nosotros sabemos cuál es el hombre fuerte y sabemos cuál es el más fuerte. Amén. Así que en esta mañana vamos a hablar de ello. Vamos a hablar del hombre fuerte, pero hablaremos del hombre más fuerte. Amén. Del que lo despojó, le quitó las armas en las que confiaba y ha repartido el botín. Cierre sus ojos, soberano Dios. Oh, maravilloso Jesús, en esta hora tu palabra, Señor, será predicada, Señor, este mensaje, tu mensaje que es cristocéntrico, donde tú, Señor, eres el centro del universo, el centro de nuestra vida, la razón de nuestra existencia. Bendícenos en esta mañana a través del consejo de tu palabra, de la enseñanza. Edifícanos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle una alabanza a Dios. Gloria a Dios. Tomen asiento, amados hermanos. El diablo ha tenido al ser humano por muchos siglos cautivo. A partir de Cristo, cuando Cristo le vence, le despoja de sus armas y nosotros que éramos el botín, el Señor lo libera el botín. Usted y yo éramos el botín del diablo. Así que hablaremos un poco acerca de ello, de cómo el Señor, la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas y cómo el Señor nos ha libertado. Cuando se habla de la redención se da cuando Dios, siendo espíritu, porque Dios es espíritu, su esencia, su naturaleza es espíritu, y Él se manifiesta en este mundo y toma forma, lo hace tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre, amén, se humilló. Entonces el Señor se encarnó. Y uno se pregunta, podría hacer esta pregunta en esta mañana, que usted analice qué es más importante para darse la redención. ¿Qué es más importante? ¿El espíritu o la humanidad de Dios? Porque allí hay dos naturalezas, ¿verdad? La naturaleza en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y en Él entonces significa que hay una naturaleza divina y una naturaleza humana que están allí unidas. Pero la pregunta es, ¿qué es más importante? ¿La naturaleza humana o la naturaleza divina para que se diese la redención? Tal vez nosotros digamos, para mí es importante que sea la naturaleza divina, porque tenía que tener sangre divina, porque ningún hombre podía redimir a otro hombre, ningún hombre podría salvar al hombre, solamente tenía que ser a través de una sangre, amén, que tuviera ese tinte de divinidad. Pero para Dios es importante que haya una naturaleza humana, porque como es espíritu, como Él es espíritu, y tenía que haber muerte, porque si no hay muerte, si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Era necesario que muriese, y un espíritu no puede morir. Entonces, para Él era importante la humanidad.
Eso como introducción. Cuando leemos, usted y yo leemos, voy a pedirle favor a los hermanos que nos proyecten allí. San Juan 1:1. San Juan 1:1, ¿qué dice? En el principio, ¿verdad? Así dice. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Pero tú lees en Génesis 1:1 y en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, ¿cuál es el principio de esos dos? ¿El de San Juan o el de Génesis? El de San Juan. Porque en el principio, es decir, antes de que todo existiera, antes de que se iniciase la creación, en el principio era el Verbo. Es decir, siempre ha existido el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Amén. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Gloria al Señor Jesús. Ese es el principio de todo. Cuando todo era invisible. Por eso dice la palabra de Dios que por la fe entendemos que la tierra, el cielo, fue hecho por la palabra de Dios, ¿no? Fue creado. De modo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así dice el texto, ¿verdad? Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto, lo que usted y yo con nuestros sentidos percibimos, fue hecho de lo invisible. Amén. O sea que lo invisible es más real y es más importante que lo visible. Entonces, en el principio era el Verbo. La Biblia nos dice que los ángeles se recreaban, que los ángeles estaban allí presentes. No eran los agentes de la creación, pero estuvieron presentes cuando el Señor lo creaba todo. Ahora leemos el texto, ahora leemos un versículo. Cuando el Señor creaba el universo, espacio, o empecemos, tiempo, espacio y materia, cuando Dios creaba todo, ahí estaban los ángeles. Y aunque no eran agentes de la creación, es decir, no eran ellos los que creaban, pero estuvieron presentes. Porque los ángeles fueron creados antes que el cosmos, que el universo. Los ángeles fueron creados antes. Es decir, lo invisible, estos seres celestiales ya existían. Hubo un momento en el cual uno de esos ángeles, que era como el segundo allá, digamos, al mando, es decir, el Señor lo dejó a él y le dio tal autoridad, que él, al verse tan hermoso y las capacidades que tenía, engañó a la tercera parte de los ángeles para que se rebelaran contra Dios. Satanás. Él no fue creado como un demonio. Satanás es el demonio, ¿verdad? Satanás significa, o diablo significa enemigo. Entonces no fue creado siendo un demonio, fue creado siendo un ángel, era un ángel. Pero él en esa condición de ángel, lo que hace es como usar esas cualidades, esas capacidades, ese tráfico de influencias, y lo que hace es llevar a la tercera parte de los ángeles. Es decir, de cada 3 ángeles se reveló uno, los engañó y los llevó a que se rebelaran, los sedujo y los llevó a que se rebelaran contra Dios. Y se rebelaron. Entonces vea lo que dice la palabra de Dios acerca de ello. Ezequiel 28:11. Así ha dicho Jehová, a partir del verso 11. Así ha dicho Jehová, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Seguimos leyendo. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Es decir, cuando el Señor lo creó,
Ya el Señor tenía como un propósito con él, con este ser celestial, con este ángel. Y se inauguraron, dice, los primores de tus tamboriles. La alabanza en el cielo se inauguró allí. Él era el director de la alabanza. Y dice, y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte. Dios lo echó, Dios lo sacó, y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra. Y seguimos, y dice, con la multitud de tus maldades y con tus iniquidades de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Verso 19. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Y ve lo que dice, espanto serás. Es un espanto, ¿cierto? Espanto será. Esa hermosura que tenía. Fuego salió, el Señor hizo así cuando se reveló. Hizo así el Señor y fuego salió de él. Un juicio en ese momento y se convirtió en un espanto. Y para siempre dejarás de ser. Isaías 14:22. Bueno, hay mucho más que leer, pero estos textos para hacernos una idea. Como caíste del cielo, Isaías 14:12, perdón. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Quiso ser igual a Dios. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Qué atrevido. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Porque puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca les abrió la cárcel. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Amén. El mundo entero está bajo el poder del maligno. Por eso se ve que en el mundo hay tanta desigualdad, por eso se ven los conflictos que hay a nivel global, la indiferencia, la maldad. El enemigo, él ejerce una influencia tremenda sobre la raza humana y en este momento el mundo está en tremendo conflicto. ¿Por qué? Porque el mundo entero está bajo el poder del maligno. Ahora, dice la Biblia que echado fue por tierra cuando el Señor lo desterró de allá del cielo. ¿A dónde lo mandó? A la tierra. Por eso vemos que cuando dice la Biblia en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Versículo 2. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El primer versículo dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba... En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí cuando la tierra estaba creada, ahí cayó. Y pasaron cientos o miles de años hasta el momento en que Dios entra en escena. Por eso ya en el segundo versículo dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero en ese momento la tierra estaba en oscuridad, estaba desordenada y estaba vacía.
Pero cuando el Señor empezó a moverse, entonces a la tierra le sucede algo, y es que se ilumina, amén, porque dijo Dios, sea la luz, y enseguida el Señor empieza aquello que estaba desordenado a darle orden, y aquello que estaba vacío empieza el Señor a ocuparlo, a preparar esa tierra que estaba desordenada y vacía, preparar una morada, porque Él iba a traer a la existencia otra criatura que no existía todavía. ¿Cuántos me están siguiendo hasta ahí? Oiga, hermano, una cosa tremenda, ¿no? ¿Usted no le parece que esa tierra que estaba en oscuridad, desordenada y vacía, y donde no estaba Dios, ese éramos usted y yo? Pero cuando Cristo viene a nuestra vida, entonces inmediatamente llega la luz y nos ilumina la mente, porque estábamos en la oscuridad de la ignorancia, y ahora Él viene y eso que estaba desordenado y vacío, Él lo ordena y lo llena. Gloria al Señor. Por eso es importante, amado hermano y amigo, que usted le entregue su vida a Cristo, porque cuando Él llega a su vida, usted cree que usted está en completa luz, pero si está sin Cristo, créame que está en tinieblas. Y usted necesita a Cristo en su corazón para que Él la ilumine, le ordene y lo llene de su presencia, y con su presencia trae multitud de bendiciones. Gloria al Señor Jesús. Entonces ahora el Señor pone al hombre allí en el huerto del Edén y hace un pacto con él. Ustedes conocen el pacto acerca del fruto. No era una manzana. No era una manzana. La Biblia no dice que era una manzana. La Biblia dice que era un fruto que estaba en un árbol que se llamaba el árbol del bien y del mal. Pero no había solamente un árbol allí en el huerto, sino que habían dos árboles. Y el segundo árbol es el árbol de la vida. Cuando el hombre peca, aquí el hombre peca porque el enemigo engaña al hombre. Entonces ya se ha producido en el cosmos hace cientos o miles de años una rebelión allá en el cielo. Ahora el enemigo está aquí, Dios pone a una criatura, el enemigo la observa, empieza a buscar y ve las cualidades que tiene y ve el amor que Dios le tiene a esa criatura, y todo lo que Dios ama, el diablo lo aborrece y lo envidia. Ahora entonces el enemigo busca al hombre la manera también de que se produzca en el huerto del Edén una rebelión. Y evidentemente allí hay una rebelión en el huerto del Edén. El hombre se rebela contra Dios y desobedece al mandamiento o al pacto que tenía Dios con el hombre. Cuando el hombre peca, entonces sucede algo tremendo. El hombre empieza a experimentar, decir, ahí es la caída, la muerte espiritual, la muerte física, la maldición sobre la naturaleza, y el hombre se encuentra allí triste con todas esas nuevas experiencias que tiene, y sabiendo que ya no es, que ya su vida, que ya no es un ser que ahora va a vivir por la eternidad, sino que ahora entró la muerte a raíz de su desobediencia y del pecado. Entonces el Señor da una sentencia, y ahí es donde está el evangelio, porque la palabra evangelio es una palabra compuesta, evan, que viene de la palabra bueno, que significa bueno, helio, que significa ángel, ángel significa mensajero, es decir, es un buen mensaje. El evangelio es un buen mensaje, amén, es una buena noticia. Ahora hay muerte, ahora hay maldición, pero el Señor entonces toma a Adán, a Eva y a la serpiente, y a cada uno el Señor dicta una sentencia sobre ellos, sobre el hombre y la naturaleza, sobre la mujer, pero también sobre la serpiente. Génesis 3:15 dice:
y pondré enemistad entre ti y la mujer. Está hablándole a la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Amén. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, le dice que de la mujer vendría de su simiente, es decir, de su descendencia, de la descendencia de la mujer, vendría uno que le pisaría la cabeza a la serpiente. La herida que proporcionaría la serpiente a la simiente de la mujer es en el calcañar, como en el talón, ¿verdad? Pero la herida que daría la descendencia de la mujer sería en la cabeza. Entonces, una herida en la cabeza de la serpiente es una herida mortal, pero una herida de parte de la serpiente en el calcañar es una herida que no podemos decir que sí tiene veneno, que sí es peligrosa, pero no es mortal. Entonces, es decir, que si el hombre trata su herida, pues no lo va a matar. Ahora entonces el diablo mira a Eva y dice, de esta va a venir alguien que se enfrente contra mí. Imposible. No voy a dejar que se levanta nadie que me venza. Y ahora entonces empieza una carrera del enemigo a buscar cuál es la simiente para él destruirla antes de que tenga la capacidad de enfrentarse a él. Por eso entonces encontramos que el enemigo siempre estuvo como pendiente de los movimientos que hacía Dios. Bueno, corrompe la humanidad, se llega ya al momento del juicio del diluvio y siempre el enemigo es destruyendo la humanidad, a destruir la humanidad porque no quiere enfrentarse a la simiente. Es decir, hay algo que va a pasar un día, hay una profecía y entonces él buscaba que esa profecía no se cumpliese. Por eso lo vemos allí persiguiendo a los niños, lo vemos allá en el Éxodo cuando quiso quitarle la vida a Moisés, lo vemos allá como Dios hacía unas, permítame la expresión, unas jugadas maestras donde el enemigo quedaba como atónito, quedaba desarmado, quedaba sorprendido, porque de mujeres que eran estériles, Dios fue levantando el linaje de donde vendría el que le pisaría la cabeza a la serpiente. El diablo ni se imaginaba una mujer con 90 años que da en embarazo y da luz, y otras mujeres estériles, otras que parecía que no, Dios no iba a hacer nada, ni iba a tener, ni tenían la posibilidad. Entonces Dios, a través de mujeres que pertenecían a naciones paganas, Dios va sorprendiendo al enemigo y llega un momento donde una virgen queda en embarazo. Para el enemigo es que una virgen, pero el Señor a través de una virgen que dice, hágase conmigo tu voluntad. Amén. Desde Adán reinó la muerte hasta Jesucristo. Bueno, dice hasta Moisés, pero de Moisés en adelante siguió reinando la muerte y ahora entonces aparece en el escenario, en el mundo, aparece Jesucristo. Y el enemigo intentó matarlo también. Podemos ver en la palabra del Señor que cuando Herodes se enteró, el enemigo usó a Herodes y Herodes mandó a matar a los niños menores de 2 años hacia abajo, mandó a matar a todos los niños porque el enemigo lo estaba usando, pero no fue capaz porque el niño se le escapó. Había un desafío que había que enfrentar. Cuando el diablo se revela allá en el cielo, Dios hubiese podido, en el momento en que el diablo se rebeló, usted por rebelde, como una
un insecto y lo acabó. Y se acabó el problema. Eso hubiera podido hacer el Señor. Pero eso hubiese sido ante toda la creación, ante los ángeles, hubiese sido algo arbitrario, ¿no? Porque es el creador contra la criatura. Entonces hubiese sido como un uso excesivo de poder, y aquí en adelante nadie cuestione a Dios, porque el que cuestione a Dios se muere. Eso es lo que hubieran podido pensar los ángeles. Es decir, allá, además de eso, sucedieron una cantidad de cosas. La Biblia dice que Dios encontró necedad en los ángeles, porque aunque la tercera parte se rebeló contra Dios, las otras dos partes, en ellos hubo necedad. Algo no hicieron bien. En algo se equivocaron. Por eso dice que Jesucristo, cuando vino y viene y ofrece el sacrificio, reconcilió lo que estaba en la tierra y lo que estaba en el cielo. Había algo que reconciliar allá. Hasta los ángeles, allá había algo que reconciliar. Es decir, que la obra de Jesucristo afectó tanto la tierra como en el cielo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo está aquí en la tierra, o sea, ¿por qué vuelvo otra vez? Recapitulo, cuando no lo destruyó siendo el creador contra la criatura, entonces lo mandó acá, y Dios tenía un propósito, y era levantar una criatura menor para que esa criatura menor lo sometiera a él. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, el texto dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el Hijo del Hombre para que lo visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, ¿verdad? Lo coronaste de gloria y sometiste todo bajo sus pies. Eso es lo que dice el texto. Pero vemos que hasta ahora nada le es sujeto, ¿verdad? Pero vuelve y dice, pero vemos a uno hecho menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria, a causa, bueno, parafraseando el texto, a causa de sus sufrimientos. Es decir, que el hombre es una criatura menor que los ángeles, menor en poder, menor en cualidades, en conocimiento, en sabiduría, tantas cosas, en fuerza, limitaciones. El ser humano es menor que los ángeles. Y entonces, como el diablo planteó una rebelión, y el Señor, como el creador, él no se iba a igualar, porque no había nada que hacer ahí. Él no se iba a igualar con la criatura. Entonces el Señor pone una criatura. Ahora la criatura se rebela también. El hombre se rebeló también. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios hubiese podido decir, pues ahora hago otra criatura que lo someta a los dos. Pero no. El Señor dijo, ahora voy a redimir al hombre. Amén. Para que el hombre someta al ángel. Amén. Gloria al Señor. Dele ese aplauso al Señor. El Señor hubiese podido hacer otra criatura, pero el Señor, y el texto dice, en Hebreos dice, porque Él no redimió a los ángeles, no salvó a los ángeles. Amén. Pero sí salvó al ser humano. Es honroso que el Señor, es honroso ser hombre. Aunque seamos más frágiles y más débiles y menores que los ángeles, pero el Señor, amados hermanos, ha tenido un trato especial con el ser humano. Entonces ahora hay una rebelión que se ha planteado allá en el cielo, y ahora aquí también se plantea, hay una rebelión, y ahora entonces hay un desafío, y el Señor entonces dice, pues ahora esto se va a solucionar, y lo vamos a solucionar en los términos en que se planteó. Los términos en que se plantearon fue a través de una criatura. Entonces el Señor dice, pues yo me haré semejante a la criatura. En el libro de Filipenses encontramos allí
En Filipenses, a ver, o es Colosenses, a ver. Capítulo 2, creo que es Filipenses, capítulo 2, verso 5, puede ser, Filipenses 2, 5, lo pueden proyectar. Sí, Señor. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Verso 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, amén, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces el enemigo planteó allí un desafío y lo hizo rebelándose, siendo altivo y desafiando a Dios. Y Dios dijo, esto hay que atajarlo, esto hay que atacarlo, pero no puedo cambiar, no puedo traspasar, no puedo afectar el libre albedrío de las criaturas. El libre albedrío se tiene que mantener intacto. Es decir, que a mí como creador me adoren, me sirvan las criaturas sin obligarlas. Que sea de manera voluntaria. Que se beneficien de todo lo que yo doy, de todo lo que yo tengo, de todo lo que yo soy, que se beneficien, pero sin obligar a nadie, porque el Señor a nadie coacciona, el Señor no va a manipular a nadie, la voluntad de cada uno tiene que mantenerse intacta, esa libre decisión se tiene que mantener intacta. Entonces el Señor dice, esto lo vamos a solucionar y lo vamos a solucionar a la manera en que se planteó, como la criatura contra el creador, pero el creador semejante a la criatura, hecho semejante. Por eso dice, hecho semejante a los hombres. Amén. Y él, estando en la condición de hombre, él vivió como un hombre. Es decir, que la humanidad es tan importante porque él se somete a todo lo que conlleva el ser humano, expuesto a todas las dificultades que tiene el ser humano, emocionales, físicas. Él tuvo hambre, él se cansó, él también vivió o experimentó emociones que tiene el ser humano. Él vivió al 100% como un ser humano. Por eso dice que él era 100% hombre. Gloria al Señor Jesucristo. Y ahora entonces llega el momento en que el Señor se tiene que enfrentar al enemigo. Él, en su condición de hombre, se enfrenta al enemigo, y cuando se enfrenta al enemigo, vamos a verlo, todas las veces que se enfrenta, lo vence. Encontramos allá en los evangelios la primera vez que se enfrentan, y es en el momento de la tentación. Amén. Dice la Biblia que fue llevado al desierto por el Espíritu, y estando Jesús, después de haber sido bautizado, y estando el Señor Jesús 40 días, habiendo terminado ya ese ayuno de 40 días, el diablo viene y se aparece el diablo ahí y viene con unas tentaciones. Si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Después lo lleva por allá a un pináculo alto y le dice, mira todos los reinos que hay aquí, yo te los doy si te postras y me adoras. Y también lo lleva por allá a una parte alta del templo y le dice, arrójate, porque escrito está, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Le está tentando de la manera que el enemigo tienta al ser humano, a través del deseo de los ojos, a través del deseo de la carne y a través de la vanagloria de la vida. El enemigo siempre usará. Con Eva usó lo mismo. Con Eva usó la misma tentación. Los deseos de los ojos,
los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y cuando viene y se presenta ante Jesús, viene a tentarlo con los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Pero en todas las tres ocasiones, el Señor Jesucristo citó la palabra de Dios y el diablo quedó avergonzado y no pudo hacer caer en pecado al Señor. Ahora, cualquiera puede decir, no, pues que esas tentaciones, no. Déjeme decirle que esas tentaciones el diablo sabía que eran realmente atractivas y que podría hacer cambiar el rumbo, la ruta que el Señor, por los rieles por donde Él iba transitando, el enemigo sabía que a través de esa tentación podía desviarlo. Pero el Señor Jesucristo en ningún momento pecó contra Dios. Y entonces, amados hermanos, aquí hay algo especial. Alabanza al Señor. Y es que Adán, estando en el Edén, peca. En las mejores condiciones estaba Adán. Estaba bien alimentado, estaba en el huerto del Edén, donde ni frío, ni calor, ni soledad, ni peligros, no tenía ninguna preocupación, ningún problema, y el enemigo tienta a Adán y Adán peca. Ahora el Señor Jesús, estando 40 días después de haber estado ayunando, dice la Biblia que estaba rodeado de las fieras que habían allá en el desierto, estaba en un lugar solo, desértico, y aún en esa condición el Señor vence al enemigo, porque el diablo, dice la Biblia, que tuvo que huir. El diablo fue vencido ya ahí. Ya como que en el primer encuentro que tienen, amén, el Señor contra aquel que se había revelado en el primer encuentro, el primer round, lo que hace el Señor es que ya le da su golpe y lo manda avergonzado. Eso se llama evangelio, eso se llama buenas noticias, porque cuando el hombre quedó allá avergonzado, cuando el hombre perdió allá en el huerto del Edén su principado, su señorío sobre la creación, el Señor aquí está sacando la cara por el hombre. Dice, pues lo que es con ellos es conmigo, y yo me hago como uno de ellos, semejante a uno de ellos, sujeto a todo lo que ellos están sujetos, para enfrentarnos, creador semejante a la criatura contra otra criatura, amén, y otra criatura superior, amén, porque el diablo seguía siendo, el Señor fue hecho un poco menor que los ángeles, es decir, con más capacidades, y se enfrenta y pierde contra el Señor. El segundo round, por decirlo de alguna manera, en la cruz del Calvario. Ahora, claro que hay unos momentos en los cuales como que hay unos encuentros en esos 3 años que el Señor tiene su ministerio terrenal. Hay unos encuentros ahí donde personas endemoniadas, la Biblia nos habla de un muchacho que tenía legiones de demonios. Como mínimo 2,000 demonios habían dentro de ese muchacho, y todos esos demonios, a la palabra del Señor, quedaron descubiertos y tuvieron que abandonar a ese joven, y ese joven es libre. Encontramos a otro que estaba ya atacado por un espíritu malo, un joven sordo, mudo, y el Señor lo libera, y los demonios donde se encontraban con el Señor tenían que huir. Es más, mandó a los discípulos, 70 de ellos mandó, y les dijo, vayan y prediquen el evangelio, vayan y hablen y sanen a los enfermos y liberen a los demonios y prediquen salvación. Y cuando vienen los apóstoles, los discípulos bien contentos, y el Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor decía, y yo veía a Satanás caer como un rayo. Es decir, que los apóstoles lo cogieron uno para un lado y otro para el otro, y los demonios que se enseñoreaban antes, ahora había una autoridad sobre ellos, criaturas ahora menores que él, ahora esas criaturas los sometían. Gloria al Señor Jesucristo. Y entonces llega el momento en el que el Señor va al Calvario, porque así era
Así era la manera de enfrentarse con el enemigo. No era vamos a enfrentarnos y vamos aquí a luchar cuerpo a cuerpo con armas carnales, materiales. No, esto es una batalla que se tiene que ganar en los términos en los que se pronunció del principio, y usted se rebeló, y ahora entonces hay uno que no se va a rebelar, sino que se va a humillar, y se humilló a Dios, se humilló. Esa naturaleza humana se humilla y se somete al Espíritu, y por eso hay un momento donde le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. La obediencia. El otro se rebeló, el otro quiso ser igual a Dios, pero viene Jesucristo, amén, el segundo Adán, y se sujeta a la voluntad de Dios. Ve, amados hermanos, que cuando es el momento en la cruz del Calvario, todo lo que el Señor Jesucristo tiene que pasar, la Biblia nos habla acerca del momento en que los soldados lo abofeteaban, le golpeaban la cara. Eran hombres, hermanos, bien alimentados, hombres que estaban entrenados para la guerra, hombres que se podían pelear contra otros, y eran hombres fornidos, corpulentos, y coger al Señor, que en ese momento se encontraba como en esa apariencia, esa debilidad, y lo golpeaban, y su rostro ensangrentado. Y fue uno por allá y trajo unas espinas, y hizo una corona de espinas y se las puso. Y como no le entraba, le golpearon y le hicieron clavar esas espinas en sus sienes. Y ahora le escupían el rostro. Dice que esputos es flemas de lo que salía de allá de los pulmones, eso verde o amarillo, y le escupían el rostro. Y me mecían la barba, y le golpeaban con el palo, y le vendaron los ojos, y le dijeron: si tú eres el Hijo de Dios, a ver, di quién te ha golpeado. Y lo golpeaban, le quitaron su túnica, y no la rasgaron, pero la repartieron, la rifaron entre ellos. Y llegó el momento en el que lo azotaron, le rasgaron sus espaldas y le azotaron. Y había una ley que a la persona que se le azotaba se le daban 40 azotes menos uno, 39 azotes con el látigo romano, que la gente le tenía pánico al látigo romano. Cuando las multitudes, las masas se rebelaban contra el gobierno, contra el imperio, contra los soldados romanos sencillamente sacaban y le mostraban a la gente: ve, aquí está el látigo. Y la gente se esparcía, le tenían miedo al látigo, porque el látigo no solamente eran cuerdas, sino que tenía trozos de bronce, de metal, o trozos de hueso, y donde caía el látigo, ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Lo que hacía era rasgar la piel. Entonces la Biblia dice que Él sobre sus espaldas llevó nuestras enfermedades. Yo no sé si esto será verdad, no recuerdo, lo escuché o lo leí, donde los científicos han descubierto que las enfermedades que hay en el mundo son 39. Que hay 39 enfermedades en el mundo, y que de ahí se derivan todas las demás. Pues el Señor llevó todas nuestras enfermedades. Es algo que leí, yo no lo puedo afirmar, pero hasta cierto será. Amén. Porque es que con Dios no hay coincidencias. Él llevó todas nuestras enfermedades. Por herido, por azotado de Dios, le tuvimos y afligido. Y Él, como cordero que fue llevado al matadero, como oveja que va delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Vea, hermanos, lo llevaron, le hicieron cargar el madero. En esa debilidad en que se encontraba, llevaba el madero. Y hubo un momento en que Él le ofrecieron algo para beber, le pusieron una esponja
y tenía vinagre, la esponja y hiel. Y dice que cuando él la probó, la escupió. ¿Sabe por qué? Porque esa hiel, ese vinagre tenía propiedades sedativas, lo iba a adormecer. Y él dice, es que así no se planteó. La victoria se tiene que vivir con todo el rigor, porque si no después van a decir que no, que me durmieron, que estaba adormecido, que estaba anestesiado, y escupe, porque él dijo, esto es con todo. Es decir, este enfrentamiento lo ha esperado la humanidad por más de 4,000 años, 4,000 años donde ha asolado el mundo entero, tiene multitudes allí cautivos, no les abre la cárcel. Ahora es el momento y lo voy a enfrentar porque es que hay que vencerlo. Gloria al Señor Jesús. Y se enfrenta allí a la muerte. Mira la muerte frente a frente. Y se enfrenta allí. Y en la cruz del Calvario es suspendido entre el cielo y la tierra en esa cruz. Y muere. Amén. Gloria al Señor Jesús. Cuando el Señor se enfrentó allí en la tentación, lo venció. Pero cuando se enfrenta en la cruz del Calvario, Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio. Amén, el acta de decretos, todos los pecados, de todos los colores, de todos los tamaños. No, es que yo soy tan pecador que yo no merezco, yo creo que yo no me salvo. Hay gente que dice que yo no voy a la iglesia porque yo soy muy malo. Dios, ¿qué me va a perdonar? No, hermano, cualquier pecado, por grave que haya sido, tiene perdón, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero cualquier pecado, allá el Señor lo tomó. Nuestros pecados, había allí una lista de pecados interminable que decía, usted ha robado, usted ha mentido, usted ha adulterado, usted ha fornicado, usted ha hecho tantas cosas, por lo tanto tiene que pagar, no puede salir de esa cárcel, allá está encerrado y hasta que se muera y no le alcanzará la vida para pagar la deuda, porque en la eternidad tendrá que seguir pagando. Pero entonces el Señor va y coge esa acta de decretos que estaba allá en esa puerta de esa cárcel y la toma y va a la cruz del Calvario, aleluya. Y entonces allá la clava en la cruz del Calvario, y cuando esa sangre es derramada, entonces los pecados de la humanidad, los pecados de todos aquellos que se entreguen a Él, no solamente son cubiertos, son borrados. Porque con la sangre de Cristo borró nuestros pecados. ¿Y sabe qué dice? Y despojando. Y este es el texto que me encanta. Y despojando. Verso 15 del 2 de Colosenses. A los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Aleluya. Otro golpe. ¡Toma! Y vuelve y lo golpea. Aleluya. Allá en el desierto un golpe, ahora otro. Gloria al Señor Jesucristo. Y ese es el golpe mortal que el Señor le ha dado. Ahora dice la palabra del Señor que Él muere. Y cuando Él muere, entonces encontramos allá un texto, Efesios 4:9, y dice, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Apocalipsis 1:7. No temas, porque yo soy el primero y el último. Apocalipsis 1:18. Y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Oseas 13:14 dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Aleluya. Muerte, yo seré tu muerte.
la Biblia no nos dice qué pasó en esos 3 días. No nos dice claramente qué fue lo que él hizo en esos 3 días. Pero uno lee la Escritura y uno encuentra que la muerte quería retenerlo, que él muere y que está allí sepultado, y que la muerte quería retenerlo. Pero llegó un momento donde él se suelta de la muerte. No tiene capacidad la muerte para sujetarlo. Y él se suelta de la muerte. Y le dice: muerte, yo seré tu muerte. Es decir, tenía fecha de caducidad. Y hoy se ha cumplido esa fecha de caducidad. Y dice la Biblia que él tiene las llaves de la muerte. Todos los que estaban allí no podían salir. Pero cuando él va, le arrebata las llaves a la muerte y él tiene las llaves. Gloria al Señor Jesucristo. Y le dice al sepulcro: sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Así que la muerte no puede vencerlo. Y ahora entonces, para concluir, encontramos, amados hermanos, que eso es el evangelio. Porque alguno puede decir: bueno, yo soy cristiano, yo soy evangélico, pero no sé lo que significa el evangelio. Eso es el evangelio. El evangelio es restauración. El evangelio es perdón. El evangelio es libertad. Por eso, amados hermanos, nosotros adoramos es a Jesucristo. Porque fue Él el que fue a la cruz del Calvario. Porque Él fue el que murió. Porque Él fue el que resucitó. Porque Él fue el que venció la muerte. Aleluya. Es a Él. Y cuando usted le pregunten: ¿por qué usted no adora? ¿Por qué usted no le rinde culto a otros dioses? ¿Por qué usted no le rinde culto a María? ¿Por qué usted no le rinde culto a los ángeles o a los discípulos, a los apóstoles? ¿Por qué no? Bueno, María, una mujer santa de Dios, una mujer que debería de ser imitada, pero ella no murió. Los apóstoles, hombres santos de Dios, Dios obró en ellos, humanos como nosotros, consiervos nuestros. Hicieron muchos milagros, pero ningún milagro ellos se atreven a decir: yo soy el autor de ese milagro. Todos los apóstoles, en el nombre de Jesús. Lo que ha sucedido aquí ha sucedido en el nombre de Jesús. Y por Jesús es que está en pie sano. Amén. Entonces, amados hermanos, encontramos algo que sucedió allá en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, cuando pecan, Adán y Eva pecan, y viene la sentencia, dice la Biblia, que el Señor los expulsó del huerto del Edén. Y puso un ángel que custodiase, unos querubines puso allí a la entrada del huerto para que nadie pudiese entrar allá al árbol de la vida. Y puso una espada que se revolvía, una espada de fuego que se revolvía allá. Y cuando Adán y Eva quisieron entrar, esa espada se lo impidió. El camino quedó cerrado. No había acceso allá al árbol de la vida. Ahora cuando Jesucristo está en la cruz del Calvario, Él está haciendo algo que está afectando el pasado, el presente, el futuro, lo creado, lo visible y lo invisible. Todo el sacrificio de Cristo trae beneficios a la raza humana, pero no solamente a la raza humana, sino al cosmos entero, al universo entero. El sacrificio de Cristo de manera positiva lo afecta. Y entonces no podía el hombre acceder, no había camino, el camino se había cerrado. Pero cuando Jesucristo se enfrenta a la muerte, cuando se está enfrentando a la muerte,
cuando se está enfrentando allá al castigo, el castigo de Dios, el castigo divino sobre el pecado, Él está pagando el precio. Eso me está dando a mí a entender que la espada le está traspasando, que Él se atrevió a ir y enfrentarse contra la espada. Él permite que la espada lo traspase y abre un camino nuevo para que usted y yo pudiéramos nuevamente acceder al árbol de la vida. Él es el árbol de la vida. Él es el camino al árbol de la vida. Él se enfrentó a la espada. Él se enfrentó a la muerte y la venció. Se enfrentó al pecado y lo venció. Se enfrentó al diablo y el diablo está vencido. Él es quien tiene el acceso al huerto, al árbol. Él es quien perdona nuestros pecados. Él es el que pagó el precio. Él es el cordero. Él es también el sacerdote que ofreció el sacrificio. Aleluya. Gloria a Dios. Alabanzas a Él. Voy a invitarle para que se ponga sobre sus pies. Aleluya. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio que predicamos. Si usted y yo, amados hermanos, estamos en Cristo lo tenemos todo. Hay gente que dice que Jesucristo murió por los pecados de todos, de toda la humanidad. Y si ya murió alguien por ti, ya vive como quieras. Eso es una falacia, es una mentira. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para todo el mundo, ¿no? Para que todo aquel que en Él crea. Esa es la condición. Él murió por tus pecados, pero tú tienes una condición y es creer en Él. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Quiero en esta mañana, después de haberle presentado este evangelio, esta buena noticia, invitarle en el nombre del Señor Jesús a que rinda su vida. Creo que este es un mensaje que para la iglesia, al analizar estos puntos que hemos analizado, trae gozo, trae gratitud, trae confianza. Yo me siento confiado en Él. Me siento importante, ¿sabe? Me siento importante para Dios, aunque para el mundo tal vez. Por allá nos paró hace tiempos. Veníamos con como 3 coches que veníamos a la asamblea de pastores. Y uno de ellos no había pasado la ITV. Cuando yo me subí al coche le dije, hermano, no tiene la pegatina de la ITV. Me dijo, hermano, yo no estoy seguro si la pasé o no la pasé. Yo me parece que pasé la ITV y por ahí debe de estar la pegatina. Entonces yo me puse a buscar no encontré la pegatina. Yo dije, bueno, llegamos por allá a una cafetería y ahí cambiamos de coches y nos fuimos, pero seguimos llevando el coche adelante de nosotros. Y el coche, pues lo pararon y lo multaron. Bueno, vamos a hacer una cosa, pues entre todos hacemos una colecta y pagamos la multa. Pero llegamos ahora al peaje y allí la Guardia Civil vuelve y nos para. Bueno, nosotros seguimos adelante, pero estábamos esperando porque allá lo tenía parado la Guardia Civil. Y cuando viene nos dice, yo le digo, ¿qué le dijeron? No, ya le dijimos que nos habían multado una vez. Pero nos preguntaron, ¿ustedes qué son? Nos vieron encorbatados. ¿Ustedes qué son? Somos pastores. Y el Guardia Civil dijo, eso no los va a salvar. Yo le dije, pues es que claro, la reacción a veces, le hubieras dicho, no se trata de que nos salve de ustedes, pero sí nos salva de otras cosas mayores.
Usted nos preguntó y nosotros dijimos quiénes somos. Pero, amados hermanos, lo que usted sea, por muy bueno que sea, por muchas cualidades que usted tenga, eso no lo va a salvar. Ni los títulos que tenga. No, que usted es pastor. No es porque sea pastor, no es porque sea un servidor, no es porque sea un padre, un hijo bueno, excelente, no. Eso se trata porque usted ha entregado su vida a Cristo y es Cristo el que le va a salvar. Aleluya. Alabanzas a Dios, aleluya. Alabanzas al Señor. El texto termina diciendo, cuando el Señor resucita, cuando Él resucita, dice la Biblia, San Mateo, capítulo 28, verso 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Aleluya. Es decir, no tengan temor, porque yo he vencido al mundo. Y todo poderío, toda autoridad se tiene que sujetar, porque me ha sido dada la autoridad. Gloria al Señor. Por tanto, id y predicad el Evangelio, id y haced discípulos a todas las naciones. Hermanos amados, usted y yo tenemos que predicar el Evangelio. Y eso de que aquí no se hace evangelismo, eso no es verdad. Por allá en una iglesia alguien se levantó y dijo: en esta iglesia no hay amor, pastor, no hay amor, hermanos. Y el pastor se levantó y dijo: hermano, présteme el micrófono. Eso que acaba de decir, hermano, no es verdad. Aquí sí hay amor. Él dice que de pronto alguien no tiene amor, pero aquí hay amor. Pastor, aquí tal cosa, aquí no. Aquí sí hay. Aquí se evangeliza, aquí se ora, aquí se predica, aquí se intercede. Así que yo le invito a usted, hermano amado, que ese evangelio, esa buena noticia, no se la quede, no se la guarde, sino que vaya y predique el evangelio allá a sus compañeros, a su familia, ore, interceda por ellos, clame a Dios, preséntelos. Vamos a orar en esta hora. Alabanza a Jesús, te adoramos, Dios. Cierre sus ojos. Bueno, permítame, hacemos algo. Quiero hacer un llamado al altar a alguien que no sea bautizado, que quiera venir y entregarle su vida a Cristo, porque este es un mensaje evangelístico. Ese es el evangelio, esa es la esencia del evangelio. Y si usted no le ha entregado su vida a Cristo, yo le invito a que venga, porque quiero hacer una oración especial por usted. Que usted diga: Señor, yo reconozco, yo acepto, yo necesito ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Yo lo necesito. Hay una invitación que está abierta, y que usted en esta mañana no se vaya, querido amigo, de este lugar sin rendirle la vida a Él. No tenga temor de venir a este altar. Yo recuerdo, hermanos, que cuando yo escuché este mensaje, algo se desgarraba dentro de mí. Y yo dije: no voy a pasar. Y no pasé. Pero cuando me fui a mi casa, ¿y sabe por qué no pasé? Porque yo pensé: es que si me ven los hermanos pasar, después me van a ver por allá con la cerveza en la mano. Qué vergüenza, yo mejor no paso que yo. Pero me fui para mi casa con un deseo de entregarle mi vida a Dios, que caí de rodillas allá en la orilla de mi cama y dije: Señor, perdóneme. Así que sea aquí, y yo le invito a que lo haga aquí, que no tenga temor, porque
Yo me entregué cuando tenía 21 años. Ahora tengo 47 años y nunca he vuelto atrás. No porque yo sea muy capaz, es porque Él ha sido muy bueno conmigo. Porque Él me ha sostenido. Y yo creo que Dios le va a sostener, que Dios le va a ayudar, que Dios le ama y que Dios no quiere que usted se pierda. Que solamente usted le diga: Señor, extiende tu mano y ayúdame y sosténgame. Yo le invito en el nombre de Jesús a venir a este altar y tener una conversación con Él. Venga y hable con Él. Él ha pagado la deuda que usted no podía pagar. Acepte ese sacrificio, acepte ese regalo que el Señor te quiere dar. Aleluya. Alabanzas a Dios. Yo no sé si algún hermano, ahora un hermano que sea bautizado, quiera venir a este altar y decirle: Señor, me siento importante, soy importante. Dejaste las 99 y viniste, Señor. Toda la creación, todo el universo entero, dejaste de prestarle atención al universo entero por venir a este mundo, Señor. Toda la creación tan importante, tan superior a mí, una criatura. No soy nada, Señor. ¿Quién es el hombre? Dice la Biblia, para que te acuerdes de él, para que tengas de él memoria. ¿Qué es el Hijo del Hombre? Para que le visites. Dejaste allá las 99. Todos esos mundos, toda esa creación, los dejaste allá y te viniste aquí porque soy importante. Aleluya, me siento importante. Oh soberano Jesús. Voy a pedirle el favor, hermanos de la Junta Local, a mi esposa, para que me ayuden a orar por los amigos que han venido hasta por los que han venido a entregar su vida a Cristo. Y vamos a invocar el nombre del Señor sobre ellos. Obra, Señor, con poder, obra, Señor.